Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en el que vamos a hablar de la vigorexia en adolescentes. Como hemos abordado en muchos de los podcasts anteriores que ustedes habrán escuchado, la idea es hablar de estos temas que a veces no se abordan en profundidad, a modo de charla, como de algo más ameno, con un lenguaje que todos podamos de alguna manera comprender y también de una manera relajada, en donde podamos un poco reflexionar y pensar acerca de algunas cosas que suelen suceder en la adolescencia. En esta oportunidad vamos a hablar de la vigorexia, que suele estar muy escondida como diagnóstico. Es una situación que habitualmente no se ve como una situación que pueda llegar a provocar algún tipo de problema en la adolescencia. Así que bueno, por eso mismo decidí un poco abordarla y además por la frecuencia en la que veo este tipo de situaciones en adolescentes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico pediatra con una subespecialidad en adolescencia, soy de Argentina. Tengo y realizo atención virtual, presencial también para aquellos que necesitan hacer algún tipo de consulta conmigo. Y la idea es justamente a través de los videos que subo en YouTube o estos podcasts, es compartir con ustedes cuestiones de mi experiencia, mi mirada, que como siempre digo, no es la única, fundamentado básicamente en que el conocimiento en salud adolescente es un conocimiento integral que corresponden a muchísimas disciplinas y mi mirada es tan solo una más de las que pueden haber en relación a la mirada en la adolescencia. Por eso a veces justamente uno se puede nutrir de las distintas miradas y enfoques de las disciplinas y eso va construyendo esta mirada hacia lo que es la salud integral en la adolescencia. Así que bueno, hoy un poco lo que vamos a conversar tiene que ver con esto de la vigorexia. Realmente la vigorexia, los pacientes, por ejemplo, adolescentes que he tenido con vigorexia, no suele ser el motivo de consulta en sí la vigorexia, sino que suele estar como disfrazada. Suelen consultar por querer estar mejor físicamente, por querer tomar suplementos deportivos, suelen consultar porque no están conformes con su cuerpo, porque se ven muy delgados, porque quieren incrementar la masa muscular, infinidad de situaciones relacionadas a estas por las cuales me consultan y las consultas suelen estar más relacionadas con adolescentes varones puntualmente. A ver, tampoco quiero decir que todos los adolescentes que consultan por esto tengan vigorexia, ¿no? No es así, pero algunos de ellos, por las características particulares que tienen, sí se empiezan como a configurar, digamos, dentro de este patrón. La vigorexia, en realidad, es un término que es utilizado como en la cotidianeidad en el ámbito popular, ¿no? Pero en realidad uno podría asociarlo con una palabra un poco más compleja, que sería un trastorno dismórfico corporal. Es decir, hay un problema en la percepción de cómo es el cuerpo. Por ejemplo, puede haber una preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico, pero que no son observables o aparecen sin importancia a otras personas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ellos pueden observarse que son pequeños o que tienen o que el desarrollo muscular no es el adecuado. Sin embargo, para otra persona, cuando los ve, dice, realmente tiene un desarrollo muscular normal o aceptable para su edad. ¿Sí? También puede que en algún momento o durante el curso del trastorno la persona haya realizado algún tipo de comportamientos, como por ejemplo estar mirándose al espejo todo el tiempo, eh, sacándose fotos, y siempre con el objetivo de tratar de asegurar de que todo esté bien, ¿sí? O compararse permanentemente con otras personas.
pero de una manera repetitiva, ¿sí? Como de alguna manera con cierta preocupación por llegar a tener cierto estándar físico, ¿no? También esta preocupación puede causar un malestar muy importante que incluso puede provocarle algún tipo de deterioro, por ejemplo, a nivel de lo social, de los amigos, incluso en lo laboral, si hablamos de personas más grandes. Em, y este deterioro social, ¿a qué va? Va a que, por ejemplo, abandonen actividades o la preocupación sea tal que justamente quieran cuidarse de tal manera y esa manera en la que se quieren cuidar hace que no se puedan adaptar a un contexto social. Por ejemplo, si se van a juntar a comer pizza con los amigos y ellos están con una alimentación sumamente estricta, digamos, algo que no se lo pueden permitir. Entonces, bueno, esto también les va causando como un cierto aislamiento social, a veces prefieren no juntarse, incluso para no tener que estar como obligado a comer, por ejemplo, este tipo de alimentos. También puede haber una preocupación por el aspecto eh, y que no puede explicarse de alguna manera en relación a cómo está. Por ejemplo, eh, lucen, digamos, lucen físicamente bien, ¿sí? Con una cantidad de grasa corporal aceptable o incluso a veces con una grasa corporal sumamente reducida, en donde los músculos se encuentran bien delineados o marcados, como dicen los chicos, y aún así presentan con una disconformidad muy importante. Eh, a todo esto es lo que lo conocemos como vigorexia, ¿no? Vigor por fuerza y exia por el estado corporal. Es como una especie de adicción, pero disfrazada de hábitos saludables. Es como justamente son adolescentes que tienen un cuidado por su físico bastante extremo en todo sentido, ¿no? En los hábitos diarios, en la forma en la que comen, los alimentos que comen, cómo se cuidan, en la actividad física que hacen, la calidad de actividad física, la cantidad de días que hacen actividad física. Y está todo tan perfectamente enmascarado que a los ojos de cualquier persona se puede ver como un estilo de vida saludable. Por eso es que hay que observar muy bien hasta qué punto, digamos, justamente toda esta cuestión sumamente estructurada, sumamente cuidada por esos adolescentes, deja de ser saludable y justamente pasa a estar en el marco, por ejemplo, de un trastorno como puede ser la vigorexia. Pero en la vigorexia además puede haber dismorfia muscular. ¿Qué significa esto? Que puede estar no conforme con su cuerpo, pero también puede haber dismorfia, es decir, aún, por ejemplo, teniendo un desarrollo muscular importante, ¿sí? Importante, por ejemplo, para la edad de un adolescente, un desarrollo muscular importante, aún así no están conformes y se ven que son chicos, que son pequeños, que quieren ser más grandes, que necesitan más músculos porque eso no alcanza y aún pudiendo observar que para su edad, para su sexo y todo eso ya el desarrollo muscular que tiene, digamos, hasta puede de alguna manera ser muy por encima del promedio de cualquier adolescente. Así que son algunas de las cosas que podemos ir teniendo en cuenta a la hora de analizar esto, ¿no? Factores de riesgo, es decir, eh, cómo empieza, cómo arranca esto. La verdad que estamos bombardeados desde la parte social, cuestiones de imagen. Las redes sociales cada vez tienden a la imagen perfecta, sobre todo algunas redes sociales como las que conocemos hoy, como Instagram, en donde todos están felices, todas las personas lucen perfectas, la cantidad de filtros que hay como para que la piel, todo esté perfecto, la iluminación, absolutamente todo. Y dentro de todo eso, la cultura del cuerpo y de ese cuerpo
que también tiene que ser perfecto muscularmente, y esto es algo que va impactando en el proceso de crecimiento de los adolescentes. Por un lado, porque los adolescentes buscan también ideales, buscan de alguna manera algún referente a quien se quisieran asemejar. Y acá también otro de los temas a conversar con ellos es una cuestión de edad. Hay adolescentes que dentro de los físicos que ven como físicos a los cuales ellos quisieran lograr tener, es un físico que es de una persona adulta y que no es de un adolescente. Esto es algo a veces complejo de poder abordarlo, sobre todo en adolescentes tempranos, en los adolescentes más chicos que quieren o observan un estado físico que es propio de una persona adulta y no de un adolescente. Son temas complejos, ¿no? También va a ir dependiendo de acuerdo a la realidad de cada adolescente. Me acuerdo de un paciente que alguna vez vi que justamente estaba obsesionado por esta cuestión eh, de su apariencia física, y una obsesión muy importante respecto a la reducción de la grasa corporal, teniendo 12 años, ¿no? Cuando uno de sus objetivos era poder llegar a fin de año para el verano con un cuerpo sumamente, digamos, trabajado, con una reducción de la grasa corporal importante y donde se le pudieran ver y delimitar muy bien los músculos. Teniendo 12 años me estaba planteando eso, pero ¿qué ocurre cuando eso pasa? Cuando eso ocurre, la reducción de la grasa corporal en un momento eh, como puede ser los 12 años de edad, 13, 14 años, en donde son momentos que es importante el crecimiento y la síntesis o la producción, síntesis clínicamente o biológicamente siempre hace referencia a producción, a formación de algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos síntesis de una hormona, estamos hablando de formación, secreción, creación de alguna hormona en el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de esta síntesis, por ejemplo, de hormonas, como puede ser la testosterona, de creación de testosterona, la testosterona se crea a partir de grasa, a partir de colesterol, y para eso es fundamental tener un poco de grasa muscular. Lo mismo sucede en las chicas con los estrógenos, ¿sí? Para poder producir estrógenos se requiere un porcentaje de grasa corporal. Si ese porcentaje de grasa corporal no está o es sumamente poco, el cuerpo lo toma como, eh, digamos, como una cuestión de necesidad que no puede desperdiciar en esos momentos energías en producir hormonas para crecer, porque en realidad el objetivo fundamental es que pueda vivir. Entonces detiene el crecimiento. Entonces, este tipo de secuelas pueden ser muy graves en la adolescencia porque implican la detención de la pubertad, principalmente cuando hablamos con adolescentes que le pasan este tipo de cosas y que están muy tomados por la enfermedad, en este caso por la vigorexia, en donde, bueno, quieren reducir su grasa corporal en un momento en donde también la necesitan para poder crecer. Desde luego que en el proceso de crecimiento se tiende, y la idea es que justamente a medida que vayan creciendo, vaya mejorando esa composición corporal. Es decir, que se incremente la masa magra, ¿sí? Que esto incluye a la masa muscular, y se vaya reduciendo gradualmente la grasa, el tejido adiposo. Lo que pasa es que esto tiene que ser de una manera controlada. En este sentido, por ejemplo, existen algunas medidas como la cinantropometría, es una forma de medir el cuerpo y medir la grasa corporal, que si bien no está tan estandarizada en adolescentes porque los estudios son principalmente de adultos, a veces puede ayudar a delimitar y o poner el freno, como decidir un poco el hasta dónde podemos ir como acompañando y o esperando eh, que hasta dónde se podría llegar a disminuir en este tipo de edad, ¿no? Pero bueno, también hay que ver justamente a quién se los mide y cómo se los mide, porque en adolescentes que están
profundamente tomados por la enfermedad o por este trastorno dismórfico, por la vigorexia, puede hacer que nos ayude a sostener la enfermedad concretamente. Entonces, en las mediciones corporales de grasa o de masa muscular y todo esto, hay que tener ciertos cuidados y precauciones a quién se les hace, por qué se les va a hacer, cuál es el objetivo, y conversar muy bien con ellos para que no se torne o no refuerce de alguna manera la enfermedad. Así que bueno, algunos de estos estándares de belleza son los que solemos ver en las redes sociales, que ellos los toman y los apropian, y es importante también conversar con ellos de que muchas de estas imágenes están trucadas o son personas que llevan años, digamos, que incluso a personas que se dedican exclusivamente a eso, ¿no? Personas, no sé, o que son modelos o que se dedican a todo lo que tenga que ver con su físico, entonces tienen un cuidado particular. Pero en el común de la gente, sabemos que el común de la gente trabaja en distintos tipos de trabajos y no trabaja muchas veces con su cuerpo, no son modelos, y entonces llevan la vida posible en el contexto, digamos, que le puede tocar de acuerdo a su trabajo, y a partir de ahí tratar de optimizar con actividad física, con alimentación, de la manera que sea posible. Bien. Así que ahí tenemos que empezar a ver signos de alerta que puedan empezar a ocurrir con adolescentes y que puedan empezar a hacer estos indicadores o llamados de atención como que algo más pueda estar pasando, y que estos hábitos saludables en realidad no sean tan saludables como uno crea. Por ejemplo, cosas que pueden ocurrir que me ha pasado también de ver adolescentes con exceso de peso u obesidad y que pasaron de un extremo al otro, es decir, de no cuidarse en todo sentido, en el descanso, en la alimentación, en la actividad física, a un cuidado extremo y absoluto, ¿no? Con una rigidez sumamente importante, con un descenso de peso, que también está visto muchas veces esto como, bueno, descendió de peso, mejoró su estado físico, mirá el físico que tiene ahora, pero perdiendo de vista que pasó de un extremo al otro, ¿no? Em, por eso digo, hay veces que hay que tener mucho cuidado y hay una delgada línea entre lo saludable y lo excesivamente saludable que entra allá a lo patológico, ¿no? Em, por eso, por ejemplo, conductas rutinarias sumamente estructuradas en cuanto a la alimentación. Los chicos que tienen vigorexia son muy estructurados con la alimentación. Algunos llegan a pesar la comida, miden, pero miden con una meticulosidad importante, ¿no? Es decir, no es que miden si comieron media milanesa de más o no, sino que miden, pesan, ven el tamaño. Es realmente una obsesión en relación a las cantidades, y también hay una cierta obsesión hacia lo saludable, hacia la alimentación que no contenga grasas, fritos, eh, a una reducción importante de los hidratos de carbono, ¿sí? Como puede ser el arroz, las papas, todo eso muy, muy medido, sumamente medido, y con un claro, digamos, incremento en la ingesta de contenido de proteínas, en cantidad, por ejemplo, ingesta de huevos, de carnes, de pollo, de todas cosas que puedan ser proteicas en general, con una obsesión por incrementar esa cantidad de proteínas, que generalmente todas estas cosas las ven de internet, ven, digamos, distintos modelos de alimentación que dicen para incrementar la masa muscular, pero muchos de ellos no se guían por profesionales de la nutrición que los orientan y que les hacen un plan de alimentación más adaptado, más adecuado a lo que ellos necesitan, ¿no? También empezamos a ver de que esta estructura es tan rígida que no permite distracciones en esa dieta, ¿no? No permite los permitidos que llamamos, como tomarse un helado, como comer una porción de pizza o cualquier otra cuestión disruptiva, y la sufren.
y la sufren de tal manera que necesitan esta cuestión también de purga de lo que comieron. Casi como, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, como puede ser la anorexia purgativa, que en algunas situaciones necesitan purgar con el ejercicio eso que comieron, ¿no? Y en la cabeza todo el tiempo ese conteo calórico, que eso se transforma en grasa, como una obsesión muy importante como la que pueden tener las chicas con anorexia. Sumado a eso, la obsesión al ejercicio, a la actividad física, una obsesión que está siempre presente, que tienen que entrenar de una manera constante, prácticamente diaria, trabajando grupos musculares muy ordenados, sumamente sistematizados, prácticamente y casi todo el tiempo observándose al espejo, mirando cómo están sus músculos, cómo quedan sus músculos después del entrenamiento, sacándose fotos, mostrando, pero también hay adolescentes que no muestran, que al contrario usan ropa grande porque sienten de que su cuerpo es chico todavía y que necesitan seguir creciendo. En ese sentido tenemos un poco tanto de los que están constantemente, digamos, mirándose qué tanto crece su cuerpo, qué tanto se va como edematizando, acumulándose de líquido a medida que van entrenando, porque vieron que cuando entrenan se rompe parte de la fibra muscular, entonces eso hace que en el momento se genere como una especie de inflamación o de incremento del tamaño muscular que es pasajero y que es en el momento de hacer la actividad física porque el cuerpo, digamos, está en un momento en donde justamente, digamos, estos pequeños daños de fibra muscular generan como una cierta hinchazón o agrandamiento muscular. Entonces todo esto es un poco también lo que van buscando, ¿no? Eh, Así que está toda esta cultura del cuerpo y toda esta cuestión de la actividad física hace que no quieran juntarse con sus amigos, que de ninguna manera van a cortar su entrenamiento para hacer otro tipo de actividad, que puede ser una actividad recreativa, puede ser un cumpleaños, puede ser cualquier tipo de cosas. A ver, tampoco quiero decir con esto que tengan que cortar el gimnasio o la actividad física que hagan de una manera diaria, pero sí que no pueden darse ese permiso, ¿sí? No pueden darse el permiso de decir, bueno, vine regularmente al gimnasio, un día que no vaya porque me junte con mis amigos no va a pasar nada. Ese tipo de mensaje es muy difícil o les cuesta mucho tenerlo porque está esta obsesión en relación al gimnasio. Que en algunos adolescentes, algunos padres a veces me dicen, bueno, yo a veces no quiero que vaya al gimnasio porque temo que pase a ser una obsesión. Desde luego que cada adolescente tiene su impronta, su forma de ser, sus características y puede que por su, digamos, por su personalidad y su forma de ser pueda llegar a tener más tendencia a esos rasgos más obsesivos, ¿no? Pero hay otros adolescentes que simplemente lo hacen porque el gimnasio lo sienten como algo más cómodo, porque se adapta a sus horarios, porque algunos chicos son incluso más introvertidos o no les gustan los deportes en general o la actividad grupal, entonces en el gimnasio se sienten cómodos, ¿no? Y no necesariamente por eso que vayan a tener algún tipo de trastornos como la vigorexia. También hay deportes que están relacionados con la cultura en relación al cuerpo, a la imagen y a la estética, como puede ser la calistenia, por ejemplo. La calistenia, si bien tiene mucha cuestión artística, en el sentido como la gimnasia artística, también tiene mucha cuestión de cultura al cuerpo y de cultura a la fuerza, ¿no? Eh, Cada deporte, desde luego, tiene sus particularidades, o como pueden ser incluso el fisicoculturismo. Yo he tenido varios adolescentes que me han consultado porque quieren ser fisicoculturistas, lo ven como un proyecto de vida, como algo a lo que se quieren dedicar. Y acá siempre también un poco dejo a la reflexión eh, ver otras cosas o cosas relacionadas o emparentadas o porque a veces el fisioculturismo, que justamente es parte de esta cultura en relación al cuerpo, a la imagen, a la estética, al crecimiento muscular, hay un cierto rasgo vigoréxico, ¿no? En donde
buscan ser más grande y de eso se trata la competencia. Se trata de ser más grande y que los músculos estén súper marcados, una disminución de la grasa corporal extrema, al punto de que toman medicación, toman diuréticos para tratar de deshidratarse y que de esa manera se marquen más los músculos, un poco fundamentado desde el lugar de ellos, desde la competencia, pero en el fondo conservan este rasgo vigoréxico. Eh, lo que sí hay que ver acá es cómo lo vive esa persona, desde qué lugar, cómo se posiciona y si hay cierto grado de obsesión en relación a eso. Por otro lado, hay que ver si esta cuestión de apariencia o de dismorfia en relación al cuerpo es una dismorfia corporal total o es una dismorfia segmentaria. Por ejemplo, puede ocurrir en algunos adolescentes que aún teniendo un desarrollo muscular importante, por ejemplo, que tengan un desarrollo muscular aceptable o bien o importante a nivel de sus brazos, digan mi cuerpo está bien, pero mis brazos son delgados. Y tengan una obsesión con eso y uno observa que proporcionalmente, incluso tal vez hasta los brazos son más grandes de lo que puede ser el resto del cuerpo y aún así ellos lo observan como que están disminuidos. Entonces, cuando hay una desproporción tan irreal, también hay que ver si estamos hablando de una estructura psíquica que esté dentro de los parámetros que puedan llegar a ser esperados, que no estemos hablando de un trastorno que ya ronde más desde el lado de lo psiquiátrico, ¿no? Es decir, que haya una distorsión de tal punto de que ya sea una cuestión sumamente irreal y que pueda ser de otro orden de la salud mental y que no corresponda netamente a una cuestión simplemente de apariencia, sino que la percepción está completamente distorsionada. En relación a todas estas cuestiones de la vigorexia, también surgen la solicitud de suplementos deportivos en la adolescencia. Como les decía, muchos adolescentes van porque quieren empezar a tomar algún tipo de suplemento. Dentro de los más conocidos están las proteínas, la creatina, la carnitina. Suelen ser algunos de los aminoácidos, suelen ser algunos de los suplementos que más consultan o preguntan. Hay infinidad de suplementos que, bueno, exceden el motivo de este podcast, pero estos suplementos tenemos que saber que todos los organismos internacionales que están relacionados a la salud adolescente, todos desaconsejan la utilización de suplementos deportivos en la adolescencia, todos, absolutamente todos. El Instituto Australiano del Deporte, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Canadiense de Pediatría, todos desaconsejan la utilización de suplementos. Cuando uno va a ver los estudios académicos o los estudios publicados en revistas científicas, observa que hay adolescentes menores de 18 años que consumen este tipo de suplementos, pero en los estudios que se hacen tienen que ver con adolescentes que los consumen pero sin prescripción médica y sin indicación. Algunos otros adolescentes me dicen, bueno, pero las proteínas están también disponibles en las carnes o en otros lados, por ejemplo. Bueno, pero lo que ocurre es que esa proteína es de origen natural, ¿sí? Es de origen animal, es una proteína que está controlada por todo un proceso digestivo que no solamente se incorpora proteínas, se incorpora hierro, se incorporan un montón de otros nutrientes y que además acá va más allá de la alimentación, sino que es el poder que tiene el polvo proteico, la pastillita de creatina o el polvo de creatina o lo que sea que quieren tomar, porque en realidad lo que ven ahí es una solución mágica a lo que ellos buscan, ¿no? Una solución casi como tomando esto, yo voy a lograr ese cuerpo que quiero. Y en realidad, que es lo que siempre les digo a los adolescentes, hay que empezar a trabajar
lo más arduo, digamos, porque realmente después, el día de mañana, si eventualmente requiere una suplementación cuando sean más grandes y demás, se verá en su momento. Y realmente eso es lo más fácil, es porque es simplemente un polvo o es algo así que tiene que tomar, y es sumamente sencillo, pero lo difícil es alimentarse bien, es tener buenos hábitos con la alimentación. Entonces, es ahí en donde es el primer punto que hay que trabajar una alimentación saludable, guiarse por alimentación prescripta por un profesional de la nutrición que sepa en relación a esto y que le pueda recomendar la mejor manera de alimentarse. Y una vez que haya una adecuada nutrición y un adecuado régimen, digamos, en cuanto a su alimentación, después, cuando sea más grande, se verá y se evaluará otro tipo de suplementos si es que los necesita. Porque también incluso cuando hablamos de suplementos como pueden ser las vitaminas y todo esto, podemos pensarla en adolescentes que no consuman un determinado alimento, como por ejemplo carne, y requieran una suplementación con vitamina B12, pero porque no consumen carne. Entonces, esa suplementación viene a suplir alimentos que no consume, ¿no? Y que tiene otro tipo de función. Bueno, todo lo que es suplementos es para otro momento, pero es una de las consultas que me realizan y a partir de ahí a veces uno empieza a ver que hay cuestiones más de índole de la vigorexia. La vigorexia también puede tener impactos negativos, como decíamos, desde el punto de vista social, también desde el punto de vista del rendimiento escolar, porque puede ser tal la obsesión por la actividad física, el deporte, el gimnasio, en la apariencia y todo eso que pueden incluso llegar a abandonar actividades que les gustaban, que hacían cotidianamente, para seguir este propósito en relación a su estado físico. Y cuando empezamos a ver que no se pueden dar permisos porque el nivel de obsesión es tal que sufren si tienen que dejar un día de gimnasio o salirse de su plan alimentario, entonces es donde tenemos que empezar a abrir los ojos que acá algo más puede estar pasando. Y como les digo, como está disfrazado de hábitos saludables, muchas veces es difícil darse cuenta, ¿no? Porque las familias perciben de que, bueno, se está alimentando sumamente saludable, hace actividad física y todo, y bueno, por eso la vigorexia se disfraza de salud y hay que tener mucho cuidado con esa mirada. Por eso es importante que cuando empiezan a surgir estos indicadores, empezar a tener algún tipo de ayuda profesional, alguien que pueda empezar a conversar un poco más y empiece a visualizar este tipo de cosas y por dónde está el deseo y si hay otros tipos de rasgos, si hay cuestiones de obsesivo-compulsivas de base, si hay una cuestión de índole incluso hasta de la psicosis o de qué puede haber detrás que está motivando esta obsesión tan rígida en relación al cuerpo, al estado físico y a lograr o intentar alcanzar estándares que nunca los alcanzan realmente, ¿no? Porque a medida que van logrando ciertos objetivos, nunca llegan a lo que realmente quisieran, ¿no? Nunca llegan a estar conformes ellos, ¿no? Acá también en todo esto que venimos hablando tenemos que pensar de que existen familias en donde está muy arraigada la cultura del ejercicio o la cultura dietante, ¿sí? Em, con esto lo que quiero decir, y es interesante como para revisar en lo que es en las familias, está bien y es lo adecuado que todos los integrantes de una familia hagan actividad física, que se alimenten saludablemente, porque es realmente digamos, lo que nos mantiene con salud. Pero también es cierto de que hay familias que
también pasan este extremo, ¿no? Familias, padre, madre, que están de alguna manera obsesionados con la actividad física, obsesionados con la alimentación saludable, que comen en ensaladeras, que toman suplementos, que se miran todo el tiempo al espejo, que se pesan cotidianamente en las balanzas, y donde está esta cuestión que mucha gente le llama gordofóbica, ¿no? Como eh, esta cuestión de rechazo al exceso de peso y donde quizás está, o a veces alguno de las personas adultas ha tenido algún conflicto o algún tema con la alimentación o algún trastorno alimentario en sus adolescencias y lo ha trasladado a la adultez. Y esta cultura dietante crónica, ¿no? De que se la pasan de dieta en dieta, de dieta en dieta, y aún teniendo un estado físico, eh, un buen estado físico, esto es toda esta cultura que va viendo el adolescente desde su niñez, del cuidado extremo, es lo que también ellos van viendo y la intolerancia a determinados alimentos o a comer determinadas cosas porque eso le puede provocar que incremente de peso, por ejemplo, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado sobre qué hacemos. Muchos adolescentes incluso dicen, no, porque yo tengo el recuerdo de mi papá, de mi mamá, pesándose todas las semanas, siempre hablando al momento de la comida que no quieren comer esto, no quieren comer aquello porque engorda, no quieren comer esto, de una manera muy abierta que esto los adolescentes lo viven desde muy chicos, ¿no? Y eso va quedando, son como improntas que van quedando en la memoria, se va registrando. Entonces ahora son más grandes, son adolescentes, y por más de que los padres se empiecen a dar cuenta de que hay un problema, prácticamente muchos de ellos les contestan, y bueno, vos siempre me dijiste que no tenía que comer esto, y bueno, vos siempre estuviste, ¿no? Como que confrontan, y confrontan con una cuestión real, ¿no? O quizás confrontan y los padres también tienen que empezar a hacer un registro de que quizás a ellos también o les ha pasado o le está pasando algún tipo de situación en relación, ya sea a trastornos alimentarios, ya sea relacionado a la vigorexia o alguna disconformidad con ellos mismos que haga que estén, por ejemplo, dietando todo el tiempo. Eh, con esto no quiero decir que, digamos, todo el mundo tenga algún problema, sino que en realidad lo que quiero decir es que sí es importante e interesante tener una mirada crítica respecto a esto, porque cualquier adulto puede cuidarse, puede hacer actividad física, pero de una manera saludable, teniendo sus permisos, pudiendo eventualmente comer algún otro tipo de comida, y sin que eso sea realmente una obsesión y un estricto cuidado, ¿no? Como también me ha pasado incluso de ver, ¿no? Gente adulta que dice, no, no, pero yo me doy mis permisos, y cuando van a comer es una microporción de algo que sabemos que tal vez no es lo mejor para comer, y comen una micro porción de eso, ¿no? Entonces, bueno, eso también marca de que ese permiso es medio relativo, ¿no? Porque indudablemente está este pensamiento en el cuerpo, no puedo comer más que esto, me puedo permitir este pedacito chiquitito porque, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas cosas como a revisar y a pensar. Así que el ejercicio y la actividad física de salud sí es salud hasta un determinado punto, eh, porque cuando empezamos a ver todos estos rasgos de obsesión, eh, también empieza a reflejar otro tipo de cosas en adolescentes. Eh, en relación a todo esto, yo siempre digo que en la adolescencia hay que hacer ejercicio y actividad física con el cuerpo, es muy sano y está muy bien, lo tienen que hacer, y también tienen que hacer ejercicio físico con la cabeza, es decir, desde el punto de vista intelectual. Por eso siempre les digo en la consulta, bien, está bueno que hagas actividad física, pero también está bueno que hagas una actividad no física. Esa actividad no física puede ser estudiar un idioma, un instrumento, desarrollar algún tipo de hobby, hacer algún otro tipo de actividad
que te ayude a la imaginación, a la creación, a encontrarte con vos mismo, y muchas otras cosas que tiene también el desarrollo de lo intelectual, leer, dibujar, cocinar, no sé, hay infinidad de cosas realmente que se pueden hacer en lo que es el ocio y tiempo libre y que tiene que ver con otro tipo de desarrollo personal que es sumamente importante y que hace a este desarrollo integral en la adolescencia. Así que bueno, esto ha sido un poco todo por hoy. Espero que les haya gustado este podcast. Eh, los invito a suscribirse, a compartir este mensaje, porque, como les digo, son temas que a veces no se conversan mucho o no se hace mucha reflexión y está bueno empezar a pensar sobre este tipo de situaciones que puedan o que ocurren en la adolescencia. Y si ustedes ven que este tipo de cosas pueden estar sucediendo en sus familias o de situaciones, poder hacer una consulta a tiempo. Eh, Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en otros podcasts. Hasta luego. Chao, chao.